Welcome to the next session. I'm Nicholas Shaxson. Y soy periodista y trabajo con la Red de Justicia Fiscal. Estoy aquí para presentarles a ustedes al ganador del premio Anderson Lucas Norman al heroísmo en justicia fiscal. ¿Se pueden adivinar quién fue? Bueno, daré una introducción pequeña y luego un breve video que nos va a hablar del premio, la historia del premio y los motivos para otorgarlo. Tengo un mensaje personal. Yo comencé como periodista en mi carrera en África Occidental, en la industria petrolera. En Nigeria viví en Angola un tiempo durante la guerra. Algo que me sorprendió es que era un país que bombeaba cantidades enormes de petróleo y debiera ser muy rico, y no era el caso. Así es que lo que se dedujo es que esta paradoja no era nada más que desaparecía el dinero del petróleo en cuentas bancarias, que sí era el caso, sino que era incluso peor el recurso de los pares pobres. Cuando yo vivía ahí, esa era la situación. Los académicos comenzaron a analizarlo y lo mencionaron como la maldición fiscal. No solamente que los ricos lo usaran para desarrollo, sino que hay algo peor que estaba ocurriendo. Hay razones y muchas cosas que están ocurriendo, pero esta paradoja de pobreza a la abundancia me sorprendió realmente. Una parte es que aísla a la élite de la furia de los demás y también los corrompe porque les da las herramientas para que todo el dinero asignado se vaya a apoyo político. Y esto es una manera sumamente dañina de operar un país, de gobernar un país. Hay muchas otras razones también. Pero ¿qué ocurrió después de que tuve una conversación, después de que salí y dejé de trabajar en estos países y comencé a ver paraísos fiscales y me cautivó la historia realmente? Escribí un libro sobre paraísos fiscales en Jersey. En mi investigación me fui a Jersey, que es una islita pequeña a la que nunca había estado, nunca había estado antes. Fui con John Christensen y alguien nos siguió. Era algo extraño. Investigué las políticas hablando con la gente en el sistema político a los que yo llamaba disidentes. Es un paraíso fiscal que tiene cantidades enormes de dinero que llega y que se hinchan realmente en este paraíso fiscal. Mis amigos me preguntaban, ¿cómo es Jersey cuando lo investigaste? ¿Cómo es esta isla? Es como una Guinea Ecuatorial, un país productor de petróleo que había yo analizado y visitado, y también lo que era una colonia de la Mancomunidad Británica de Naciones. O sea, nada que se ve en la democracia occidental. Bueno, pues escribí mi libro. Mientras lo hacía, comenzamos a hablar de un fenómeno con John Christensen de la Red de Justicia Fiscal, en donde comenzamos a pensar que cuando uno tiene un sector financiero en una isla que se vuelve demasiado grande y demasiado poderoso, puede tener efectos similares a lo que les ocurrió a los países productores de petróleo. O sea que era esta paradoja. Investigación académica que se ha realizado y lo ha confirmado en muchos estudios. Se los mostraré. El sector financiero, bueno, todos lo necesitamos para tener cuentas bancarias, etcétera, pero ya que crece el sector bancario o financiero demasiado grande y funciona con cosas equivocadas, empieza como a beneficiar. Los paraísos fiscales dañan a otros países en donde no hay supervisión de los países de los que son anfitriones de estos flujos de dinero. El flujo económico es lo que muestra la investigación académica. Tiene mejor calidad, con más conflictos, que era obvio, por ejemplo, en Angola, pero también en sociedades de paraísos fiscales. Está la captura del gobierno por parte de estas fuerzas de élite
conectadas con la infraestructura offshore que definitivamente daña la democracia. Bueno, esto es un concepto de lo que premiamos nosotros con esto. Quiero darles contexto de financiero y cuando hay estas fuerzas globales que llegan a estas islas pequeñas, y no solamente pequeñas, al Reino Unido, Estados Unidos también, los de mayor tamaño, que tienen estos sectores financieros mal establecidos, pero se tiene este efecto, que es más dañino incluso que se dispersa. Bueno, pues este es el tipo de contexto. No me voy a un pequeño video que se presentó, que se preparó, en donde les van a dar una historia de lo que es el premio Anderson Lucas Norman y luego los vamos a sorprender con el ganador de este premio. Amo a Jason, la belleza, lo que uno pensó que no era muy buena idea decirlo en voz alta. Hay como esta sensación de secreto. Aquí es peor de lo que yo había experimentado anteriormente. Hay que ser muy cuidadosos. Yo soy Gina Anderson, originalmente de Londres y desde 1991 he vivido en Jersey. Yo nací en 1945. Pedimos una disculpa porque el audio no es apropiado para la traducción simultánea, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Esto implica por qué hay cantidades tan ridículas y gente por otro lado que está luchando. Y pues esto es una ambivalencia que se nota. Pues es muy injusto, pero yo sé que hay cosas que son injustas. Me pregunto qué es lo que podría hacer al respecto. Pues cogimos un día el teléfono para hablar con John, Jean, Frank, etcétera. Le dijimos, ven para acá y cuéntanos acerca de todo. Dijo, ven a verme. Frank estaba encantado. Y entonces se nos preguntó qué quieren hacer. Fred dijo, pues eliminar todos los paraísos fiscales y contestó que iba a llevar tiempo. Es el paraíso fiscal que si se puede, vamos a tener que hacerlo totalmente. Bueno, Jean y Frank lo que dijeron es que tenemos que tener un movimiento global, pero también tenemos que crear una campaña de defensoría. Así es que, como verán, tenemos una tarea enorme frente a nosotros. Yo sabía que había que hacer algo. Las cosas comenzaron a desarrollarse. Jean y Fred se fueron a Jersey, empezaron una recaudación de fondos con este propósito. Hicimos actividades de recaudación de dinero que parecía muy sencillo para enfrentar este problema. A la primera hora de la mañana empacamos todo y pues no estamos nosotros grabando en Londres ciertas cosas, pero un tiempo después ya empezaron a imponerse impuestos para poder llevar a cabo la red de justicia fiscal. Y se dijo, al mandar el cheque, que eran 50,000 libras lo recaudado. ¿Se imaginan? Todo lo que se puede hacer es esperar. Es importante. Sin el apoyo tan sorprendente de Jean, Frank Lucas, de la red de justicia fiscal, nada se hubiera logrado. No hice mucho. Hice que la gente lo hiciera.
motivó a hacer esto? Mi mamá y un cuento que me había contado cuando yo era niño. Es una muy buena filosofía. Tenemos que hacer algo. Es necesario hacer algo si se quiere lograr algo. Y entonces empieza uno a hacerlo por sí mismo, pero no se puede uno imaginar hacer las cosas solos. Tenemos que pedirle a alguien más que nos ayude a hacerlo. Incluso esto es entendible, pero a veces no es posible. Hay egoísmo del que nos tenemos que desprender. Esto es muy importante. Tenemos que comenzar a decir todos los días, no se trata de mí, se trata de nosotros, en plural. Y así tal vez pudiéramos lograr algo. No tengo el conocimiento completo. Nada más soy alguien que está divulgando y está propagando estas ideas. Gracias. Bueno, ese es el origen del premio. Es un premio nombrado por personas que fueron muy valientes. Se requiere ser muy valiente para hacer algo así. Comenzar a hablar, recaudar dinero para oponerse al consenso, para oponerse a la gran cantidad de dinero que fluye a estos paraísos fiscales con estructuras increíbles. Particularmente en islas pequeñas es algo muy difícil. Todo el mundo se conoce entre sí y entonces es difícil. Si uno se opone, se topa con alguien en la calle de enfrente sabiendo que habló en contra. El hacer cosas sencillas sí requiere de gran valentía. Pues este premio irá a alguien que ha mostrado excepcional valentía en la isla de Malta. Me siento muy humilde por la valentía necesaria para luchar contra la oligarquía corrupta que prevalecía ahí durante tantos años. Lamentablemente lo pagó con su vida. Quizás saben de este caso. Bueno, vamos a darle ahora la palabra sobre el premio. No lo traigo físicamente. Me dijeron, ¿cómo es que se puede dar un premio que no está físico? Pues son palabras y vamos a darle el premio a la familia. Aquí los tenemos a todos ellos, a la familia de Dafne Caruana Galizia. Vamos a proyectar un video sobre Dafne, su vida, y luego voy a invitar a Paul a que nos dirija unas palabras. Mi madre dijo, bueno, ahora sí voy. Y escuché una explosión y sabía que había una bomba en el automóvil. Lo supe de inmediato. La policía investiga la matanza de una de las periodistas investigadoras más importantes de Malta. Hace 3 años asesinaron a Dafne Caruana Galizia. Ella representaba la voz de la verdad en Malta. Era nuestra primera fuente de información. Trabajaba sobre corrupción a los niveles más altos del gobierno. Un asesinato que disparó un escándalo político en Malta. ¿Cómo es posible que podemos vivir con nosotros mismos mientras estos criminales siguen gobernándonos? Ahora trabajamos juntos para poder vengar el asesinato de mi madre. Asesinos, asesinos. Un equipo de 45 periodistas de 18 medios de comunicación se reunieron con este cuerpo de información. Es el espíritu del proyecto para llevar a cabo la investigación. Durante 3 años continuaron con las historias de Dafne. Ese es el informe. ¿Van a emprender alguna acción? E investigaron quién ordenó el asesinato de Dafne. Han arrestado a empresarios muy importantes en Malta. Jürgen Fenech se acusó como el cerebro maestro, a quien van a culpar, pero él también está dando otros nombres. Primer ministro, ¿no es momento para que usted renuncie? Proyecto Dafne.
hay indicaciones de que hay otros actores involucrados. Queda mucho todavía por suceder. Más publicaciones para octubre 15. Entonces, ya sin mayor preámbulo, simbólicamente le daré el premio a Paul, con mis felicitaciones y mi enorme respeto para ti y para tu familia. Te invito a que nos dirijas unas palabras, si eres tan amable, si sientes la necesidad de hablar. Gracias, Nick. Muchas gracias por esta preciosa presentación y por el premio, y gracias a todos en la Red de Justicia Fiscal por este premio. Es un gran honor realmente para nosotros. Cuando vi por primera vez el video con Gina Anderson y Frank Nolan, me sorprendió ver qué tan similar era la situación en la que se encontraba Jersey con la que ahora en la que se encuentra Malta. Y entonces sería útil quizás si les diera algunos antecedentes sobre mi madre y cómo vio ella esto. Se volvió periodista a finales de la década de los 80. Malta acababa de surgir de este periodo de grandes privaciones de la mayoría de los sectores económicos. Había la esperanza en ese momento que la liberalización económica en Malta, particularmente del sector financiero, llevaría a crecimiento, que a su vez llevaría a reformas democráticas y la correcta gobernanza. Durante un tiempo parecía que eso iba a ocurrir. Mi madre escribía sobre los cambios que se veían en el crecimiento rápido y todo cómo iba desarrollándose. Para el 2004 ya estábamos en la Unión Europea y era este momento en donde pensábamos que ya éramos una nación democrática independiente, pero lentamente al principio y ya luego repentinamente en los últimos 10 años, mi madre se enteró que se estaba reportando que la globalización de nuestra economía había ocurrido sin reformas institucionales que se requerían para apoyarlo o para tolerar todas estas fuerzas. Malta, de hecho, se volvió como un imán para flujos muy rápidos de dinero ilícito para entrar a la Unión Europea. Intereses de dinero de estados postsoviéticos, de China, de Rusia, y se volvieron realmente una fuerza de corrupción muy importante en nuestra vida pública y también entre los políticos, atrayendo a la gente equivocada en la política para poder mitigar en su intención todo lo que estaba ocurriendo. Atrajeron a la gente incorrecta, estos políticos en el país. Nick, como dijiste, es esta oligarquía, esta forma de oligarquía. Y acerca de este grupo, mi madre, como con un láser, comenzó a reportar desde el 2013 en adelante. Y luego, en los meses antes de esto, ella ya había presentado el espectro de un Estado totalmente capturado por esta oligarquía, el sector financiero, las fuerzas policiales, agencias anti-lavado de dinero, todos ellos trabajaban para proteger el interés de esta oligarquía. Y como dijiste tú, Nick, en estados que son islas pequeñas, es incluso más difícil hablar porque todo el mundo se conoce. Todo el mundo tiene algo en peligro, algo que perder. Y es la voz de mi madre la que estaba hablando en contra de la corrupción. Lo veía todos los días, hasta que en última instancia la asesinaron, en octubre de 2017. Y fue tan dramático lo ocurrido que dice algo acerca de esta oligarquía. ¿Qué tan fuerte se afianzan a esta situación del dinero que fluye
Y en los años que siguieron a su asesinato, mi familia ha hecho campaña contra esta oligarquía y contra los intereses involucrados y nos ha llevado mucho tiempo llegar a donde estamos. Pero yo creo que estamos en un momento en el cual lentamente comenzamos a pensar en estos problemas y ya estamos logrando que sean del dominio público. Para regresar a lo del premio, pues es un verdadero honor para nosotros. No solamente porque le rinde tributo a mi madre y a su trabajo, sino porque muestra o hace claro que lo que está ocurriendo en muchos sitios como Malta, como Jersey, es un asunto muy importante, si no el asunto definitorio de estos tiempos. Muchas gracias. Gracias a ti, Paul. Debo decir, estoy como que muy emotivo con respecto a este asunto, porque sí, exactamente llega a lo que es el corazón de la globalización financiera, eso es. Cómo la globalización financiera tiene intersecciones con estas oligarquías transnacionales y su gran poder, y se siente ese poder. Una de las cosas que mencionaste es la Unión Europea. Te quiero preguntar hasta qué grado la Unión Europea ha sido de ayuda con sus instituciones, sus políticos, su gente. ¿Han sido útiles en esta era para ayudar a que haya rendición de cuentas? ¿Hasta qué grado la Unión Europea ha sido útil? Pues es muy buena pregunta. Me parece que la principal ventaja que tuvimos en nuestra campaña fue que Malta es un país pequeño, pero parte de este bloque grande que es la Unión Europea. Así es que en una situación en donde las instituciones nacionales están muy comprometidas por el alto grado de corrupción, pues hay que ver afuera para ayudar, para buscar ayuda y justicia. El Consejo de Europa, del cual somos miembros, se involucró. La Unión Europea estaba restringida a un principio, dije, por las leyes que podían usarse en ese momento, pero mucho de esto ha cambiado. Ahora hay planes de una Unión Europea que vaya en contra del lavado de dinero. O sea que la Unión Europea dependió en los Estados miembros, en sus propias agencias antilavado de dinero, que es complicado porque se puede tener diferentes legislaciones en el momento que el dinero viene a Malta. Puede irse a Francia, Alemania. Entonces, pero las cosas ya están cambiando. El Parlamento Europeo también fue de gran ayuda para ejercer presión sobre estas cuestiones, en particular el comisionado de justicia fiscal que emprendió acciones, pero tuvo que ver con los cambios realmente significativos en la Unión Europea, ocurrieron después de la muerte de mi madre. Muchas instituciones se han instaurado o ahora ya se está logrando completarlas. Una última pregunta. Hablaste de globalización y de las reformas constitucionales. Me recuerda de otro paraíso fiscal que es otra isla y el embarque de alimentos, etcétera, y el periodista lo dijo como combinación de ideología y hábitos irlandeses, hablando de Irlanda, que es similar a lo de Malta. Lo que ocurre es que esta historia implica que en todo el mundo Irlanda ha sido culpable de dos cosas que han hecho: reducir créditos, impuestos corporativos, pero también desregulación financiera que lleva a la laxitud en aspectos de policía, etcétera, de los flujos que llegan a la isla. ¿Qué va de la mano con la corrupción? La historia ha sido que ha habido grandes crecimientos,
y que ha habido cortes también en los temas fiscales. Pero hemos visto los datos. Mucho de esto tiene que ver con la isla. Si vemos cuál es la mejor medida, cómo pudiéramos ayudar, que es el PIB per cápita y haciendo un promedio, porque los europeos están viendo cómo las islas son relativamente contra los países. O sea, no toman en cuenta el PIB, sino el PIB. Y el se han introducido muchos paraísos fiscales desde entonces en una tasa del 10%, pero ese crecimiento se va aplanando desde el 1996. Se va aplanando desde 1992, 1993 y va ascendiendo. Eso es lo que estamos notando. ¿Qué es lo que ocurre? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó entonces? Cuando la isla se unió a un mercado único con una plataforma con miles de personas. La historia que la gente cree, este tema de los impuestos no es nada atractivo, pero a ti te suena el hecho de que estos sectores están cambiando también. Mira, la imagen es muy similar. Lo primero que te puedo decir sobre nosotros es que nunca aceptamos esa etiqueta de paraíso fiscal. Aquí nadie en Malta te va a decir que somos un paraíso fiscal. Empezó desde muy temprano. Es más o menos un 5% el impuesto en compañías extranjeras. Y eso yo creo que fue lo que atrajo a estas compañías. En ese momento mi mamá estaba promoviendo todos esos derechos. Pero como tú lo describes, a partir de esa fecha, realmente las cosas se fueron haciendo más fuertes cuando nos unimos a la Unión Europea. Creo que lo que ocurrió fue que se hizo una clase de abogados, contadores, profesionales financieros desde entonces y aquí tenemos dos partidos políticos muy fuertes que durante años han implementado estas estrategias económicas y entienden que lo que hagan no se van a atacar, no van a criticar o poner en riesgo al sector financiero, que ha sido todo un tema en cuanto a la depuración. Creo que un ejemplo reciente sobre esta actividad tipo offshore se dio recientemente. Fue la primera vez que hubo un intento por las élites de compartir las ganancias de esta economía globalizada con una base mucho más amplia. Por ejemplo, si un oligarca quiere comprar algo, un departamento debe utilizar a compañías multinacionales para eso. Cuando mi mamá empezó a descubrir este esquema, la reacción fue, bueno, pero ¿por qué lo haces? Es dinero bueno para el país. O sea, el costo de producir un pasaporte no es nada. Lo imprimes y ya. Pero cuando mi mamá dijo, estos chinos, estos rusos, no están viviendo ni siquiera en Malta y se aprovechan del mercado, vienen aquí con su pasaporte y sacan provecho, la reacción fue, pues es que no es tan malo, tenemos el dinero y no tenemos que ni siquiera lidiar con ellos. Yo creo que eso
Es esa idea de que existe esta ansiedad en Malta, de que realmente se necesita tomar todo lo que puedes aprovechar y no tienes el lujo de cerrar estas oportunidades para ganar dinero. Pero esta ansiedad ha surgido desde 1964. Bien, muchísimas gracias. Ya nos estamos pasando del tiempo. Agradezco muchísimo a todos ustedes por estar aquí, por habernos acompañado y muchísimas felicidades por este premio. Mis mejores deseos para usted, para toda su familia. Muchísimas gracias.